Saludos a todos, estén donde estén, les habla Morita, bienvenidos a mi canal. Pues por acá ya estamos, a ver qué día es hoy. Hoy es 19 de febrero, día miércoles, y les toca aquí a las orquídeas presentarse, ¿verdad? Me gustaría mostrarles porque el intento lo vale, ¿verdad? Y el esfuerzo pues es todo lo que podemos hacer. Entonces, comenzando por esta parte de acá donde tengo la esquina de las lámparas, que hay personas que me han preguntado. La esquina de las lámparas a mí se me ocurrió porque muchas veces tenemos plantas con botones así, por ejemplo, y están ahí junto con las demás, pero ellas no salen adelante, mientras que las demás están perfectas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo me dije? Mira, Mora, vamos a hacer algo. Vamos a poner todas las que están en botones solas y las cubres con lámparas para que le dé desde diferentes ángulos esa luz. Porque yo les prendo la luz a las 9 de la mañana y se la apago más o menos a las 9 o a las 10 de la noche. O sea, son más de 12 horas. Y también tiene puesto el ya conocido por todos humidificador. Eso es muy importante. Entonces, me quedé pensando, vamos a hacer cambios todas las semanas, ¿verdad? Por ejemplo, les cuento, aquí hice un cambio. Entonces yo quiero que la planta se concentre en ese botón. Por eso lo puse aquí al frente de esta lámpara. Tiene mayor superficie de claridad. Entonces, por ejemplo aquí, miren, esta planta tiene esa vara y también tiene esta vara. Pero esta vara tiene todavía dos botones que no acaban de florecer. Y aquí queda uno solito. ¿Está bien? Perfecto, no hay problema. Por aquí debajo tenemos que eso es otra planta que yo he cambiado hoy. Pues esa planta estaba en el estante. Mientras que aquí tenemos una planta que no tiene ningún botón ni nada y esa planta floreció. Miren qué bella está, tiene 5 flores y está divina. Está muy bonita, miren el tamañote de las flores. Un tamaño espectacular. Entonces, aquí, ¿qué dije? Bueno, tengo dos botones, vamos a ponerlos directamente debajo de la lámpara, ¿verdad? Y vamos a ver qué pasa. Y esto lo he cambiado hoy. Esta planta la he cambiado hoy junto con esa. Vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Bien, por acá tenemos esta planta que también estaba en el estante. Miren ahí debajo. Faltan dos botones aquí. Y por aquí viene uno incipiente. Vamos a ver si salen adelante, ¿verdad? Bien. Entonces, por esta parte yo me puse a pensar. Bueno, Mora, ahí te queda una planta que tienes que hacer cambios. Pero me quedé pensando, ¿y por cuál la cambio? ¿No? Porque esos botones están muy chiquititos todavía. Yo voy a dejar que ellos se desarrollen un poquito más y entonces ya después hago el cambio. Pongo ahí en ese lugar una planta que no sea muy alta, ¿no? Porque si está muy grandota, por ejemplo, como esta, esa blanca que está ahí, miren el tamaño, eso no cabe ahí. Entonces cuando esos botones se desarrollen un poquito más, lo cambio para acá, para el triángulo, ¿no? Para lo que es la esquinita de las luces. Eso fue un truquito que a mí se me ocurrió. Por supuesto, yo en mi casa tengo mis formas, tengo mis trucos. Muchas veces los voy probando poquito a poquito antes de llegar a hacer el video, ¿verdad? Porque muchas veces simplemente no funciona. Entonces, bueno, pues es preferible tener el antes y el después. Y miren, dio resultado. Por acá tenemos esta que está en el vasito, que es un portavelas. Y yo lo que hago es que lo lleno de agua más o menos hasta ahí donde está la marca. Y eso se va evaporando. Bien. Aquí tenemos esto, que todavía no ha pasado nada, por eso no lo he cambiado. Cuando ya yo vea botones que está un poquito más desarrollado, lo cambio para la esquina de las luces. Y aquí tenemos la planta madre, que tiene al cakey colgado. Tenemos esta plantita, miren qué belleza, está muy bonita. Está muy bonita.
Aquí tenemos esta que todavía tiene un botón que no acaba de abrir. Eso le hicimos un cambio hoy. Miren qué belleza. Está muy bonita, pero tiene todavía muchos botones por abrir. Aquí tenemos esta, que todavía falta ese botón que no acaba de abrir, ni el de atrás. Todavía está ahí esperando su tiempo y yo se lo doy. Miren esta belleza. Aquí tenemos 1, 2 y 3 flores nada más. Por acá tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 florecitas. En esta parte de aquí tenemos esta maravilla, porque sinceramente esta es una de las orquídeas más bonitas que yo he tenido. Miren esa maravilla. Esto es increíble, es como una obra de arte. Tiene 2 por este lado. Y aquí tiene 2 más y 2 más. O sea que en general son 6 flores. Por acá tenemos la planta más complicada, que, como yo siempre les he dicho, ella no quiere hacer pausa. Y yo simplemente la dejo tranquilita. Porque no solamente da cakeys todo el tiempo, y los cakeys se ramifican y florecen. Yo la dejo tranquila. Entonces aquí tiene 4 flores con un botón. Aquí tiene 2 flores. Y aquí debajo, donde está la ramita que sacó hace poquito, tiene otra flor. Entonces en general son 7 flores y un botón que está esperando. Ya se dan cuenta lo que les digo, la planta no quiere hacer pausa. Y así está desde el año 2022. ¿Quién le pone el cascabel al gato? Nadie. ¿Qué usted va a hacer? Simplemente déjala tranquila. La planta quiere seguir dando cake y que los dé. No se los corte. ¿Para qué? Deja que ella viva su aire. Simplemente vivir y dejar vivir a los demás. Bien, aquí tenemos esta plantita que miren cómo va. Aquí ya podemos quitar. Eso es una de las cosas que yo espero. Yo casi siempre espero que termine la naturaleza y actúe sola. Porque yo no me apuro en estar cortando hojas ya. Yo lo dejo tranquilito. Esta es otra de las orquídeas que hicimos en tutoriales. Que utilizamos esto. Que más bien esto es algo que se utiliza para decorar. Esa fue una idea mía. A mí se me ocurrió hacerlo. Y dije, bueno, vamos a ver qué pasa. Y por acá tenemos el keiki que floreció. Esa planta era un keiki. Le cambiamos todo, me recuerdo por esto. Por esa marca en la hoja. Le cambiamos todo. Le pusimos un arete de mi hija. Y contenta y feliz. Ahí lo que tiene es hidrotón en la parte de adentro. Y le llenamos el recipiente hasta esta parte de aquí. Y así se va evaporando poquito a poco. Yo no lo toco. Están muy lindas las flores. Preciosas. Son 3 florecitas, pero estamos contentos. Bien, seguimos por esta parte. Aquí tenemos 6 flores y 2 botoncitos. Estamos esperando a ver qué pasa. Tranquilo, miren. Está muy bonita la planta. Preciosa está. Y por acá tenemos una de esas orquídeas que en un año florece mucho y en el otro año dice nada. Ahora te voy a dar solamente 2. Yo estoy contenta, amiguita. Usted me da lo que usted pueda, ¿verdad? Porque a la hora de parir, usted es la que tiene la última palabra. Bien, por aquí encimita tenemos la amarillita. Miren. Esto está divino y ahí ya salió otro botón. Contenta y feliz. Contenta y feliz. Y por acá tenemos otra plantita que tiene un color así como a vino. Tiene una formita medio rara. Pero está muy bonita. Bien. Aquí tenemos una de las macetas que conseguimos en Amazon. Que esta es la maceta que yo le puse 3 tipos de sustrato: carbón,
Ceramis Hidroton. Le echo agua al fondo para que mantenga la humedad. Y miren esta belleza. Me dio 6 flores. Es una maravilla. Entonces vamos a correr esto un poquito. Vamos a correr. Está muy pesado. Aquí les muestro ya la planta que yo estuve a punto de cortar. El keiki este que venía desde esta rama. Y el keiki sacó por aquí una varita. Miren qué frondoso. 2, 4, 6, 8 flores. Y la planta está divina. Pues bueno, esto es lo que tenemos aquí en casa de Morita. Estamos tranquilos, felices. Sinceramente en mi casa hay mucha tranquilidad. Porque yo mantengo un orden. Yo mantengo un orden diario. Aquí no hay música alta. Lo único que yo escucho es mi propia voz haciendo los videos y editando. Cuando oigo algo en TikTok, por ejemplo. Cuando entro a los canales de YouTube y reviso canales de las personas que me siguen. Bueno, ya Morita ha presumido suficiente. Creo que les he mostrado todo. No queda nada por mostrar. Esto es lo que yo tengo. Son muchas plantas. Sinceramente son muchas plantas. No creo que lleguen a 60. Porque he tenido que deshacerme de algunas. Decirles adiós. Y entonces a las personas que me preguntaron por la planta que parecía un timón. Ya no parece un timón. Yo la dejé colgada en el mismo lugar. Miren las hojas como empezaron a caer. Ahora está un poquito manejable. Tiene una lámpara ahí para ella solita, personalizada. Y miren qué bien va esa raíz. Pues me voy despidiendo. Recuerden mi eslogan. Sean felices y disfruten su vida, que no hay más nada. Yo soy Morita, si esa misma, la cubana. Cuídense. Hasta la próxima. Chao.